Buenos días a todos, bienvenidos al primer foro de riesgos MARSH, un espacio donde buscamos debatir sobre los fenómenos que impactan de manera directa e indirecta en los negocios, en el ámbito político, económico y social. A continuación le cedo el espacio a Alejandro Guerrero, CEO de MARSH Argentina y Uruguay, para que dé la apertura oficial del foro. Alejandro. Buenos días y a todos muchísimas gracias por participar. Este es el primer foro de riesgos que estamos armando. La verdad que cuando empezamos a imaginar esto teníamos alguna preocupación de cuánta gente realmente quiere hablar de riesgos. Considero que esto es para cambiar el coso, ¿no? Supongo. Uno de los temas de discusión importantes es siempre qué es el riesgo, cómo lo percibimos. Arrancamos de ese comentario de uno de los fundadores de nuestra empresa, donde claramente define que la importancia de la discusión es siempre sobre el riesgo. Las soluciones pueden ser distintas, variadas y pueden cambiar día a día. El riesgo evoluciona y este es un tema que tenemos que trabajar. Y por eso es que estamos tratando de armar esta discusión desde un punto de vista distinto, no hablar de seguros. Hoy, quédense tranquilos, MARSH no les va a hablar de seguros, no le va a pedir más comisión a las compañías de seguros que están por ahí. Simplemente queremos empezar a establecer una discusión abierta y clara sobre el riesgo, la evolución del riesgo y cómo va cambiando. ¿Quién es MARSH? Bueno, muchos de ustedes lo conocen, pero a veces no se percibe y por qué voy a mencionar a todas las empresas. MARSH hace trabajos muy importantes en todos lados, pero fundamentalmente todo el grupo MMC, que es Marsh McLennan Companies, es un único grupo fuerte, es un único grupo líder absoluto, Fortune 500 y con más de 65.000 empleados en 135 países del planeta. Marsh y Guy Carpenter, más dedicada a la parte de riesgos. Mercer, una marca maravillosa, dedicada a la parte de recursos humanos. Y Oliver Wyman, diría, una marca de nicho, especialistas en estrategias de negocios, organizaciones y especialistas en desarrollos de industrias específicas. ¿Qué es lo que hacemos juntos en Marsh y en Guy Carpenter y en Mercer y en Oliver Wyman? Todos los años, por encargo del World Economic Forum, se presenta y se compagina y se presenta este informe que ven ahí, que es el Informe Global de Riesgos, que está preparado fundamentalmente por Marsh, también contribuye la gente de Zurich y después universidades de todo el mundo que contribuyen y buscan lograr cuáles son, entre más de 260.000 entrevistados, cuáles son las grandes preocupaciones de los empresarios políticos, líderes sociales, líderes de tendencias, líderes del Internet. ¿Qué ven ellos como los principales riesgos en los próximos 10 años? Dan Glaser, que es nuestro chairman, lo presenta todos los años en la apertura del World Economic Forum en Davos y es uno de los informes que guía a líderes mundiales y empresarios y economistas en todo el mundo. Desde ya está a disposición, Marsh esto lo distribuye en forma gratuita, es material que está en Internet, junto con millones de otras cosas que publican gente de Marsh, especialistas en riesgos, y que lo analizan, insisto, fuera de lo que es nuestro negocio, que es la parte de seguros. De ese informe global de riesgos se termina armando un mapa. Como verán, ese mapa es claramente internacional, porque si fuera en la Argentina, el ítem de inflación no estaría tan bajo. No obstante, lo que estamos tratando acá esta es la percepción que tienen las personas que contestan esto. Esto no es necesariamente lo que va a pasar. Esto es un tema de percepción, que está de alguna manera mitigado por la mecánica de la encuesta, donde como le hacen la pregunta a 10 años, ¿cuáles son los 5 o 10 riesgos que usted considera más importante? Entonces ya cuando la persona que contesta lo tiene que proyectar a 10 años,
están mirando menos el presente, pero esto no es el riesgo, esto no es un horóscopo. Esto es una proyección y es la voluntad común, la opinión común de un montón de gente. Por ahora, y como estamos recién empezando, vamos a dedicarnos fundamentalmente a todo lo que está en el cuadrante más grave, de mayor impacto y de mayor probabilidad de ocurrencia. Hoy vamos a estar hablando desde 3 puntos de vista. Lo que queremos es empezar a dar un punto de discusión, un punto de inicio para que podamos tener discusiones serias sobre riesgos que impactan gravemente en toda la humanidad y en cada uno de los hogares individuales de cada persona. Alguna vez me criticaron que yo digo, hay ciertas cosas que son demasiado importantes para dejarlas en manos de un Estado, de un gobierno, y que tenemos que tomar mucha conciencia a nivel de empresas, personas. Y lo sigo diciendo. Los temas que estamos tratando hoy, que tienen que ver con impacto de cambio climático, riesgos cibernéticos, salud, social, educación, economía, política, son demasiado importantes. No podemos estar ajenos y tenemos que mantener una discusión seria, profesional, y estar todos de acuerdo con que el camino a seguir es discutir sobre el riesgo sin asustarnos. Hoy alguien me decía, cuando estemos toda una mañana hablando de riesgo, vamos a salir y nos vamos a animar a cruzar la calle. Nacemos en riesgo. Riesgo es precisamente la posibilidad de que algo negativo ocurra, ¿sí? Que algo que yo valoro lo pierda. Cuando hablamos de riesgo desde el punto de vista económico, es el valor económico. Incluyendo cuando hablamos del valor vida en nuestro mercado, hablamos del valor económico vida. Pero hay tantas otras cosas de riesgo. Nacemos en el riesgo. Desde el primer día tenemos algo para perder. Tenemos que encontrar la forma de tener una discusión madura, seria y constante sobre cómo lo vamos a hacer. Queremos hoy empezar en ese modelo. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a presenciar el primer panel, el riesgo desde el punto de vista económico, donde Alejandro va a estar acompañado por Miguel Kigel, licenciado en Economía, director ejecutivo de Econviews. Modera el panel Laura Mahfoud, periodista y editora de suplementos del Cronista Comercial. Laura, te cedo el espacio luego del video de nuestro sponsor. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias por acompañarnos. Como bien presentó Alejandro Guerrero recientemente, este es el primer foro de riesgos. Hay como un sonido ahí. Está. Organizado aquí por Marsh. Hay 3 ejes que se van a estar tratando. Vamos a abordarlo desde lo económico, desde lo político, desde lo social. Como comentaba recién Alejandro, no es un horóscopo, pero sí es importante poner sobre la mesa estos ejes de discusión para poder ver qué es lo que puede llegar a ocurrir, qué es lo que viene, a qué estar atentos, qué tenemos que empezar a hablar y sobre qué tenemos que empezar a tener conciencia. Gracias por acompañarnos. Alejandro va a comenzar con su presentación. Hola. Ahí está, simplemente para recordar cuáles son los puntos que estamos tratando de ver en esta primera etapa, por lo menos de lo que voy a hablar yo. Están definidos ahí, fíjense, como en lo que es el informe global, este mapa de riesgos, los puntos importantes y de mayor impacto y de mayor probabilidad. Estamos hablando de clima extremo, estamos hablando de catástrofes naturales, donde también entra el clima extremo, pero estamos hablando también de lo que podrían ser terremotos y otro tipo de cosas. Y después la adaptación al clima. Fíjense que los 3 tópicos más importantes tienen que ver con clima. Si seguimos, está la parte de riesgos cibernéticos, que crece, todos los años crece. Estamos hablando más temprano con Laura
sobre cómo este informe, cómo va evolucionando y cambiando año tras año y cómo van mutando los riesgos, cómo va mutando la percepción del riesgo. Lo importante de esto es siempre entender, hablamos de percepción, y esa percepción va a cambiar de acuerdo a los eventos mundiales. Pero por ahora vamos a enfocarnos a eso. Simplemente un comentario más que tiene mucha vinculación con el tema clima. Fíjense el primer rojo que encontramos ahí, que es la parte de la crisis del agua. El tema de crisis del agua es una gran preocupación mundial, que en la Argentina la tenemos un poco minimizada porque muchas veces tenemos agua hasta el cuello, pero la realidad es que es parte del mismo problema climático y es parte de la misma solución. Igual vamos a ir para adelante. Una de las cosas importantes es que cuando hablamos de riesgo no estamos entrando en la discusión sobre el cambio climático. ¿Sí? Estamos hablando estrictamente del riesgo climático. No obstante, el punto del cambio climático es algo que se debate, se discute y hay millones y millones de dólares invertidos en ello. No lo descarto, simplemente lo importante es lo que dice acá el profesor Stephen Chu, que es que el debate tiene que ser sobre el riesgo. ¿Sí? No hablemos sobre el cambio. Si el cambio ocurre o no ocurre, lo importante es el debate del riesgo y qué vamos a estar haciendo respecto de eso. La pregunta es, ¿estamos preparados? Verdaderamente, ¿cuáles son las premisas que tenemos que manejar en este tipo de cosas? Primer punto importante, el clima no se pelea, se resiste. Para el clima uno no se opone, se prepara. Y lo importante de esto es, saquemos algunas versiones incluso de lo que podemos llamar las versiones cinematográficas, saquémonos la idea de la supuesta posibilidad del control climático. Dios siempre nos va a mostrar que es más poderoso. La naturaleza nos va a mostrar que puede más. ¿Sí? El riesgo climático es el gran cisne negro, de acuerdo a lo que fue la denominación de Nicolás Nassim Taleb, el cisne negro, porque es el que siempre tiene una explicación posterior. Y digo el gran cisne negro porque siempre termina mostrándonos que tenemos que ser más humildes ante la fuerza de la naturaleza. Y siempre tiene una explicación. Cuando hablamos de la tormenta de los últimos 50 años, es porque hace 50 años hubo una anterior igual o peor. Cuando hablamos de la de los 100, es la de los 100. Y algunas veces vamos a estar hablando de la de los 500 años. Y habrá la de los 1000. En realidad, el clima tiene solamente un tratamiento. El tratamiento con el clima y la forma de manejarse y la forma de medirse es cómo puedo absorber el impacto y cómo me recupero al día siguiente. Esas son las dos claves de entender el problema climático. Cómo absorber el impacto y cómo. Eso es lo que se llama, en una traducción que no me gusta demasiado, el concepto de resiliencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que uno tiene que hacerse cuando habla de clima y lo mira desde el punto de vista de una inversión económica? ¿Sé yo lo que pasó en los últimos 200 años en el área donde yo estoy trabajando? Y digo 200 años. Parece una barbaridad, pero no es una barbaridad. Yo más adelante les voy a hacer una cita, pero van a entender por qué digo que 200 años no es una barbaridad. Porque voy a decir, a la tormenta de los 50 está la de los 100 y la de los 100 los 200. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en mi área? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué registros tengo? En un país como Argentina hemos perdido cantidad de registros históricos y no tenemos seguimiento. Y es un tema clave para decidir cualquier inversión en cualquier área. Segunda pregunta es, ¿cuál es el plano, el protocolo que tengo para enfrentar una situación climática? El protocolo, el plan. ¿Tengo un plan? ¿Tengo de golpe una situación climática que puedo imaginarme? ¿Cómo debo operar? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué definiciones debo tomar de corto plazo? ¿Sí? Y después, dos preguntas que son claves. ¿Cómo evalúo el potencial daño que yo puedo tener por un cambio climático antes de que ocurra? ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo ver? ¿Y cuándo termina el evento? Esas dos preguntas son importantes. Les voy a dar un ejemplo. Con los últimos huracanes en Puerto Rico nos dimos cuenta de que el daño todavía no ha terminado. Si bien la tormenta terminó, el daño no ha terminado porque todavía hay cortes y la gente está necesitada
y todos los plazos previsibles de lo que sería una recuperación, así como las sumas aseguradas que pueden llegar a manejarse o los valores, todos están tergiversados porque fue un problema catastrófico que eliminó no solamente las industrias y causó los daños, sino que eliminó a los equipos que tienen que recuperarlo. Entonces el valor de un ladrillo no es el mismo valor después de una catástrofe. Y el evento no termina hasta que no dejo de sufrir el daño y empiezo efectivamente un proceso de recuperación. ¿Qué es lo que tengo que saber? Para poder evaluar el riesgo climático tengo que saber siempre es cómo se conforma mi cadena comercial y mi cadena de proveedores. ¿Están ellos afectados por temas que yo no sé? ¿Estoy yo afectado? ¿Estamos los dos afectados? ¿Sí? ¿Conozco sus riesgos? ¿Tenemos puntos de coincidencia? Todos mis proveedores terminan en un proveedor detrás, que es lo que se llama supply chain, que en un solo proveedor que podría efectivamente causarnos un problema que me impida trabajar. Cuando hablamos de los riesgos, tenemos el impacto directo y el indirecto. ¿Sí? Y para lo que es indirecto, tenemos que saber precisamente todas esas preguntas. Y volvemos al concepto de ¿qué nivel de resiliencia tengo? ¿Cómo me financio antes y cómo me financio después? ¿Qué alternativas tengo para poder recuperarme? ¿Qué alternativas tengo para poder absorber ese primer impacto? Acá en el auditorio hay un amigo mío que escribió un libro, un artículo, ¿sí? Excelente, se lo recomiendo, se llama La despolitización del agua, el señor Alberto de Solar, que está sentado por ahí, no lo voy a señalar para que no le dé vergüenza. Esta frase es la primera parte de su libro, donde cuestiona el cambio climático, pero está apuntando a otra cosa, está apuntando a hechos que ya ocurrieron. Fíjense, 5 años de sequía. Hace ni siquiera 200 años. Imagínense lo que serían 5 años de sequía. Y 11 años más tarde de eso, en el mismo artículo, relata 3 años de inundaciones. 3 años de inundaciones. Donde ríos, que hoy ya no son navegables, se convirtieron en navegables, y balsas y buques a vapor, digamos, de aquella época, le permitieron a la ciudad de Dolores poder proveerse de fruta y llegaban hasta Dolores desde el río. ¿Qué estamos viviendo nosotros? Si tuvimos una sequía que duró 5 meses y perdimos un punto del PBI, imagínense qué pasaría si tuviéramos otro gran seco, esa sequía de 5 años. Muchos dirían estamos en el horno, sí, probablemente, eso es cierto, pero tenemos que pensarlo, no es cambio climático. En realidad el problema más grave es la evolución del riesgo, porque la misma inundación y la misma sequía de hace 200 años producía un daño económico propio de aquella época. Acuérdense que en ese momento en la Argentina era más que nada digamos, el campo era productor ganadero. No era todavía en esa época no era el granero del mundo. ¿Sí? Y quedó arrasada climáticamente y los animales murieron. Pero se pudo recuperar. Imagínense ahora, imagínense que la misma inundación que hace 25 o 30 años que generaba un costo de 25 quintales de soja, trigo, y hablemos de soja hace 25 años, de trigo, hoy ese mismo cuadro puede llegar a presentar 60, 65 quintales de... ¿Cuál es la pérdida? Se ha agravado por la mejora y la tecnificación y por un montón de... Entonces, el riesgo evoluciona, es la misma hectárea, pero es mucho más daño. Y además dependemos mucho más de ella, porque empezamos a perder la previsibilidad. Tenemos que asumir algunas cosas y esto es, tarde o temprano vamos a sufrir una catástrofe. No sé si va a ser la de los 50, que la acabamos de sufrir, la sequía de los 50 años. No sé si es la inundación de los 100. Lo único que sé es
no asumir que pueda llegar a pasar, no prepararse para el que pueda pasar, es ignorancia pura. Y por eso digo, no es algo que solamente esté en manos del Estado, de un gobierno. Esto no es de identificar un tema con ningún tipo de partidismo ni nada, simplemente es demasiado importante para dejarlo en manos de ellos. Todos tenemos que contribuir, empresarios, personas individuales tenemos que mirar. ¿Qué hacemos cuando tenemos una catástrofe? Lo único que podemos hacer es planeamiento, un plan, una metodología. Lo primero que tenemos que, para poder planear, es fácil, o mejor dicho, el proceso es fácil, después hacerlo es muy difícil. Lo primero que tenemos que definir son escenarios, que ¿para qué me preparo? La tormenta de los 100, la inundación de los 100, la sequía de los 200 años. ¿Sí? Empezar por establecer escenarios. Esto es lo que hace prácticamente cualquier política de administración de riesgos, es plantear escenarios posibles. Lo primero que se define son los protocolos de atención y las prioridades. Las prioridades, ¿qué son? Vidas humanas primero e inmediato, daños económicos, directos y propios. Y el tercer tema que no se suele analizar es cuál es el daño global, nacional o que se pueda llegar a generar. Vuelvo a decir, en el tema de la sequía de este último verano, el campo perdió muchísimo. ¿Sí? Pero el impacto adicional, el daño indirecto que causa una situación climática, normalmente es más grande que el daño directo. Porque gracias a esta sequía va a haber 700.000 transportes menos de granos a los puertos de embarque. Hay mucha menos venta de gasoil, de naftas, hay menos trabajo para agrónomos, o sea, el impacto adicional que esto produce, y por supuesto menor recaudación impositiva para el gobierno, que es además quien después debe salir a apoyar. Entonces hay que medir los daños indirectos. Después hay que empezar a tener el proyecto. Ahora se está comentando el tema de que el presidente actual está queriendo hacer un canal navegable artificial con los holandeses. No me parece una locura, es un gran proyecto. Quizás suena algo utópico, pero eso, con una adecuada utilización de agua y con un sistema, podría llegar a solucionar varios problemas a la vez, además de ser solamente un canal. Pero esos proyectos, así como no sirven solamente si son un proyecto y si están dedicados a un solo. Esos proyectos hay que buscarlos con alternativa de financiación, que hoy existen. Los Green Funds y un montón de organismos multilaterales que para cierto tipo de riesgo están dispuestos a hacerlo. Y después hay que darle categoría de ley y con apoyo de sponsoreo de agencias multilaterales para que nadie lo pueda parar más adelante. Después se ejecuta. Termino simplemente con una frase con el tema de cambio climático, muy rápido tengo que ir. Lo que está diciendo ahí es invertir en temas de clima, es invertir en algo que sabemos que va a seguir sucediendo. Vamos un segundito a la parte de cyber. Miren esto. Esto es un extracto de una serie de Netflix que muestra una parte de lo que es el fraude cibernético. Hacerte creer que tenés muchos likes. Eso es una granja que se contratan para que cuando te vienen a vender a vos un producto, te dicen, tiene 150.000 usuarios. ¿Cuál es? En cyber, y perdonen que salte de cambio climático a cyber, pero quiero tratar de resumir lo más rápido posible. ¿Cuál es el problema que tenemos que entender primero que nada? Que la industria del crimen cibernético, por más que sea ilegal, es parte de la economía mundial. Y funciona. Es increíble. Piénsenlo. Es dinámica, es eficiente, es global, es innovadora. Permanentemente se está haciendo y además genera una contraindustria de quienes para defenderse de esto que mueve millones de dólares. Entonces, no me pueden decir que no existe una industria mundial, por más que sea ilegal, del crimen cibernético. Imagínense con los niveles de dependencia
que tienen hoy las empresas en todo el sistema, los sistemas integrados, los riesgos que se corren. ¿Y qué podría pasar si realmente no luchamos contra este tema del riesgo cibernético? Clave, y como decía, demasiado importante para dejarlo en manos de nadie, y sino que tenemos que estar todos, es la coordinación política y privada en todos los aspectos que tiene que ver con el ciberriesgo. ¿Dónde pegan? Contrario a lo que muchos creen, pegan siempre en el eslabón más débil. A ver, ir a atacar la NASA definitivamente es muy difícil, ¿sí? Pero ir a atacar el almacén de Don Manolo debe ser bastante más fácil. Y si le puedo sacar a todos los almacenes de Don Manolo 4 salamines, estoy logrando un éxito increíble. Hay que entender cómo piensan. Buscan usuarios menos sofisticados, redes menos... Nunca atacan por el centro de una red, atacan por usuarios remotos, ¿sí? Por la persona que le piden, le mandan todo el phishing, todas las distintas, el malware, el ransomware, todas las distintas alternativas. Nunca están atacando a los que están preparados para hacerlo. Están atacando a los que se asustan. Y fíjense lo curioso. Uno pensaría que lo primero que atacan es donde hay plata, al sistema financiero. Y no es así. El sistema financiero está quinto en el ranking de los mayores ataques. Empiezan por energía, la salud. La salud es un lugar ideal para todos los criminales que utilizan las redes, porque se meten con algo personal, con algo que preocupa, con gente en general mayor, que le llega un mail donde dice que acaba de recibir un informe de su médico diciendo que tiene una condición grave, que se enganche a tal lugar y lo va a hacer. Menos preparado, el usuario, el eslabón débil. Y una vez que entró, la próxima vez que se conecte, probablemente esté mirando qué hace y cómo maneja esa cuenta. El tema de protección de datos, y esto para darnos una idea del nivel de preparación que tenemos. En octubre del año pasado, donde ya estaba, solo las terceras partes, perdón, el GDPR es el Sistema de Protección de Datos Europeo que entró en vigencia el 25 de mayo. Viernes pasado. Solamente 2/3 partes estaban preparándose o estaban listas. O sea, 1/3 de las empresas europeas no estaban en condiciones. El GDPR tiene impacto sobre cualquier empresa en la Argentina que tenga datos de un ciudadano europeo. Y si bien muchos consideran que esto es una norma antigua, que nació hace 5 años y tardó tanto en gestionarse que ya no sirve, es lo primero. ¿Cuáles son los daños directos? Obviamente, bueno, no tengo ni que mencionarlos. Están ahí, los pueden tomar. Los daños indirectos son a veces mucho más graves. La pérdida de reputación. Esta es la clase de siniestro, la clase de evento, la clase de cosas que le pasa a una empresa y que la puede destruir en minutos. ¿Sí? Le puede destruir. Las reputaciones, como dicen siempre, se ganan durante años y se pierden en un clic. Esta es la realidad del riesgo del tema cibernético. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de supervivencia? Más allá de la regulación, pero la regulación es importante porque da una idea, el cumplimiento con una regulación da una idea de que hay un concepto de administración de riesgos que más o menos está en línea con lo que debería ser. Pero más allá de eso, las estrategias de supervivencia son estas: cuantificar el riesgo, ¿sí? Ver por dónde, anclar en el tema de la gobernanza de una empresa el tema de riesgos definido sobre cuánto puedo asumir de ese riesgo, ese apetito de riesgo, cuánto estoy dispuesto a tomar y cuánto es válido todavía tomar, porque también hay un tema de moral de riesgo cuando estamos hablando de protección de datos de terceros. Y después hacer una supervisión y una auditoría permanente e independiente. ¿Independiente por qué? Porque un problema que tenemos todos los CEOs de cualquier empresa es que tendemos a confiar, y con todo respeto lo digo, a lo que nuestro gerente de IT o nuestro CIO nos dice. ¿Sí? Y entonces estamos dependiendo del nivel de autocrítica de nuestro gerente de sistemas.
les aseguro que el nivel de autocrítica de él es más bajo que el nivel de agresividad que cualquier cibercriminal. Y después el último paso es esto, a ejercer simulacros, probarlo permanentemente. Hackers, digamos, hackers positivos, hackers afirmativos, gente que esté buscando las fallas para poder ir y poder manejarlo y encontrar la forma. Quiero darles algunos datos, perdón. Estos son algunos datos, un baño de realidad. 230.000 modelos nuevos de malware por día. 4.000 ataques estima la FBI. Lo único que no sé si eso es, creo que es a nivel mundial, me parece un poco bajo a nivel mundial. 500 billones de dólares. Y lo más importante, fíjense ese último cuadro, es el último punto. La empresa mediana o chica no se entera por 6 meses de que fue hackeada. Eso es un promedio. Además, muchos de estos cibercriminales no es que una vez que entraron inmediatamente tratan de hacer algo, sino que esperan una oportunidad, esperan a ver si fueron descubiertos. Entonces, ¿cuál es el punto? A ver, ignorar en este momento de que podemos ser víctimas de un ataque realmente es ignorancia pura. ¿Sí? Creer a mí no me va a pasar es ignorancia pura. Hay que prepararse. La pregunta es cómo, cuándo y qué estoy haciendo y cómo estoy preparado para enfrentarlo. Dejo con la cita de Warren Buffett, que, bueno, obviamente es del mercado de seguros, conoce un poquito el tema riesgos, líder de Berkshire Hathaway. Él lo considera, no sé si necesariamente estoy de acuerdo, pero él lo considera algo más peligroso que lo que podría ser un enfrentamiento nuclear. Los dejo con ese pensamiento tan positivo. Gracias. Acá termino yo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Yo cuando estaba pensando riesgos macroeconómicos, la verdad que no hay ninguno. Pero tuve que, después de mucho pensar, encontré que alguno puede haber por algún lado. Y pensé realmente que cuando uno trata de entender un poco cuáles son los riesgos que realmente son los más dramáticos para la economía, pienso en las grandes crisis económicas. Y pienso, por ejemplo, en la crisis del año 30, que fue la Gran Depresión Económica, que llevó, digamos, a que el mundo viviera momentos inesperados de niveles de pobreza, desempleo, deflación. Y por suerte, a nivel internacional, digamos, yo creo que la gran amenaza, digamos, que hubo respecto después de la crisis del 30 fue la crisis de Lehman, la famosa crisis del 2008, que la verdad que probablemente poca gente tiene conciencia de lo cerca que estuvimos de vivir algo parecido a la Gran Depresión Económica. La Gran Depresión Económica, ¿y por qué no pasó? Bueno, por suerte están los economistas, que algo hemos aprendido a lo largo de los años, y en la Reserva Federal de Estados Unidos estaba justamente Ben Bernanke, que era el gobernador de la Reserva Federal, y Bernanke había sido un gran estudioso de la Gran Depresión, y tomó medidas realmente que probablemente pocos hubieran tomado en otro momento. O sea, hubo una inyección de emisión monetaria, o sea, la cantidad de dinero se multiplicó por 5, que en cualquier otro momento la gente hubiera dicho eso lleva a una hiperinflación, y no pasó. Digamos, yo creo que se tomaron medidas extremas y realmente gracias, digamos, a esa intervención se logró evitar otra gran depresión, a pesar de que obviamente hubo recesión, fue costosa, etc. Entonces, cuando pensé un poco, digamos, cuáles son los temas para compartir con ustedes en un foro de este tipo, la idea que tuve fue pensar justamente en qué está detrás de, cuáles son los riesgos que están detrás de esas grandes crisis. Que en la Argentina, lamentablemente, lo más parecido que ha habido fue la crisis del 2001, que fue una crisis comparable con cualquier crisis internacional de las peores. Fue la Gran Depresión Argentina.
En términos de números fue comparable perfectamente con la Gran Depresión Americana, 25% de desempleo, el producto per cápita cayó en 4 años más del 25%, pobreza 55% de la población, números que la Argentina jamás había visto. ¿Y qué estuvo detrás de esa crisis? Bueno, yo creo que para empezar a hablar de las crisis, y de hecho, bueno, hace poco la Argentina sufrió una turbulencia, que la vamos a hablar un poquito cómo la calificaríamos. Cuando empecé a hacer un poco el mapa de las crisis, pienso que para compartir con ustedes, si bien hay muchos temas, inflación, déficit fiscal, etcétera, me pareció interesante hablar de lo que llamamos las crisis económicas o las crisis macrofinancieras. ¿Qué son las crisis macrofinancieras? Son básicamente crisis donde hay una combinación entre un problema macroeconómico, recesión, inflación, desempleo, y un problema financiero. En general, las peores crisis que sufre a nivel macroeconómico son aquellas donde hay algún componente financiero, que puede ser una crisis cambiaria, una crisis de balance de pagos, de evaluación, que esas generalmente son las más suaves, digamos, son comunes, son corrientes, los países las sufren, pero en general no son devastadoras para el país, no generan una gran depresión. Segundo tipo de crisis que tiendo a caracterizar como importantes son las crisis bancarias. Y las crisis bancarias tienen básicamente dos componentes que puede haber. Uno es una crisis de liquidez que tiene que ver con salida de depósitos, corridas, y el segundo tema es un problema de solvencia, que es que la banca esté quebrada. ¿Okay? Y la tercer tipo de deuda que me gustaría mencionar, de crisis que me gustaría mencionar, son las crisis de deuda pública. Realmente alguna puede ser privada, pero básicamente deuda pública, que es cuando un país tiene un problema de liquidez, o sea, no puede refinanciar su deuda, o cuando el país no puede pagar, no tiene capacidad de pago, y eso genera un default o una reestructuración de la deuda. Cuando tenemos este combo de las tres juntas, devaluación, crisis bancaria y crisis de deuda, ese es el peor escenario. ¿Okay? Ese creo que es el escenario, digamos, más devastador, y es el que genera una crisis, una recesión muy profunda y generalmente larga. Ejemplos de las crisis macrofinancieras, no todas incluyen devaluación, pero generalmente sí tienen crisis bancaria y de deuda, la crisis de los años 30. Detrás de la Gran Depresión económica en los años 30 hubo fundamentalmente una crisis bancaria. Una crisis de corridas bancarias, de bancos que quebraban, en menor medida deuda y algo de devaluación hubo, pero no fue lo más importante. En la crisis de Lehman claramente fue una crisis de deuda y crisis bancaria. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero cuando uno mira Grecia, por ejemplo, Grecia tenía la banca quebrada y no podía pagar su deuda. Gran parte de los países como España e Italia tenían crisis de deuda y no tuvieron crisis bancaria porque, digamos, estaba el Banco Central Europeo detrás. La crisis del 2001 de Argentina, que fue la combinación perfecta. O sea, fue un cóctel explosivo de devaluación, crisis corrida bancaria, que ustedes lo recuerdan muy bien, y default. Creo que esa es la peor, digamos, y fueron de las más fuertes. Pero tenemos varios, y lo que hicieron un poquito es ilustrar distintos episodios donde ha habido este tipo de crisis. Este es simplemente mostrar cuál ha sido la característica de las crisis, que generalmente vienen juntas, digamos. Ahí tienen los tres tipos de crisis: cambiarias, bancarias y de deuda. Sé que es un gráfico complicado, pero generalmente vienen como combos. Es muy raro que haya una sola cosa. Cuando uno devalúa, generalmente eso genera crisis de deuda o a veces crisis bancaria. Cuando hay crisis bancaria, a veces viene combinado con deuda. Pero en general, digamos, ha habido una gran cantidad de crisis a lo largo de la historia. Recientemente ha habido menos crisis de deuda, pero digamos, generalmente vienen en un combo y por eso y cuando vienen en combo es lo peor, ¿no es cierto? ¿Por qué son importantes las crisis? ¿Por qué son preocupantes las crisis económicas digamos, en general, para los economistas, para los países? Primero, porque generalmente hay una pérdida importante en producto.
Esa es la pérdida que había, por ejemplo, en distintas crisis. México, por ejemplo, la crisis del año 94, que se conoce como la crisis del tequila, generó una caída de alrededor de 8, casi 9 puntos del producto, o sea, es muy costosa. La crisis de Asia, en Tailandia, casi 30% cayó el producto. En Brasil, en el 99, 1,3%, y en Argentina, la crisis del 2001 nos costó 22,6% del producto. Eso per cápita sería más, ¿no es cierto? Segundo tema que es importante en términos de costo es el costo fiscal. Las crisis en general de deuda, o las crisis fiscales, las crisis financieras, tienen un costo muy grande que generalmente está asociado a los salvatajes de los bancos o a veces de empresas. Acá son algunos ejemplos. México en el año 94 costó casi 20 puntos del producto de déficit fiscal. Tailandia, que bueno, una típica crisis asiática, costó 35 puntos del producto. Y en el caso argentino se estima que la crisis del 2001 costó aproximadamente 16 puntos del producto. Eso es básicamente más déficit y más emisión de deuda. O sea, eso da una idea de lo costoso. ¿Por qué es tan importante evitar las crisis? ¿Qué podemos mirar en términos de tratar de anticiparlas? Las crisis no se pueden anticipar. ¿Okay? Esa gente dice, ¿cómo no vieron la crisis de Lehman? ¿Cómo no vieron la crisis de la que fuera, digamos, del año 30? ¿Por qué? ¿Cómo no se pudo anticipar la caída de las .com en el 2001? Yo creo que el problema es que uno puede establecer probabilidades, puede establecer vulnerabilidades, pero no siempre esas vulnerabilidades se concretan. Uno sabe que un país es lo mismo que andar en un auto. Si un auto anda a 200 kilómetros por hora, sabemos que es riesgoso, pero no sabemos si ese auto va a chocar o no. ¿Puede chocar? Puede no chocar. Y a veces uno choca a 120 y a veces uno choca a 80. Ojo, no me quiero meter con lo seguro, pero bueno. Pero quiero decir que lo que podemos decir, uno puede establecer vulnerabilidades, pero saber la vulnerabilidad no significa necesariamente que esa economía o ese auto va a chocar. Pero sí podemos decir, en las crisis que uno ve, distintos factores de vulnerabilidades y en qué medida esos factores de vulnerabilidades se han ido corrigiendo. Por ejemplo, un factor de vulnerabilidad es el tipo de cambio fijo. Los países que han sufrido crisis en general han tenido tipo de cambio fijo. Con tipo de cambio flotante ha habido muchas menos crisis, por eso es que el central insiste tanto en la flotación cambiaria hoy en día. Todas las crisis, México, Asia, acá puse solamente 4, Brasil y Argentina, todos tenían tipo de cambio fijo. Segunda vulnerabilidad que es importante es el déficit en la cuenta corriente. ¿Qué es el déficit en la cuenta corriente? Es esencialmente que el país está gastando más de lo que tiene, más que sus ingresos, como país. Si un país gasta más de lo que produce, de su ingreso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pedir prestado, alguien se lo tiene que financiar, y en el caso del déficit de la cuenta corriente, lo que hace falta para financiar eso son dólares. Entonces acá tenemos una vulnerabilidad importante que es, el mundo me tiene que seguir dando los dólares para que yo mantenga un déficit en la cuenta corriente. Y en el déficit de la cuenta corriente tenemos crisis que han pasado con déficit en la cuenta corriente. Acá hay 2 ejemplos, México 94 y Brasil 99, pero hay países que han tenido crisis sin déficit en la cuenta corriente. Tercer tema, déficit fiscal, que uno siempre lo asocia con las crisis. Bueno, hay muchos países que han tenido crisis sin déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal es un indicador que hay que mirar, pero hay países que pueden sufrir una crisis sin tener déficit fiscal. ¿Okay? Tener déficit fiscal bajo no es un seguro contra todo. ¿Okay? Hay que mirar toda la macroeconomía. Otro elemento importante es el sector bancario. En general uno mira el sector bancario y trata de determinar en qué medida ese sector bancario es vulnerable o no, es débil o no, y hay ciertos indicadores que uno mira para eso. Cuarto elemento es deuda de corto plazo. No, es cuarto, es quinto. El quinto elemento es deuda de corto plazo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay que refinanciar. Por eso se habla mucho hoy, por ejemplo, de las LEVACs. Porque esa es deuda de corto plazo. Se puede hablar también de las LETES, que son instrumentos en dólares, deuda de corto plazo. Todo eso hay que estar refinanciándolo todo el tiempo. Y si uno tiene que refinanciar
justo algún vencimiento en un momento en el cual está complicado, bueno, eso es un riesgo importante. Y tenemos el tema de la deuda externa, que es otra medida de vulnerabilidad, y deuda en moneda, y a la medida que si un país tiene poca deuda en su moneda, también. O sea, estos son algunos indicadores, obviamente que este es un tema complejo, largo, pero en general, digamos, hay ciertos indicadores macroeconómicos que uno mira para tratar de determinar la vulnerabilidad de los países, o la contraparte de la vulnerabilidad es que si el país es vulnerable, hay riesgo de que haya algún evento. ¿Okay? Y hay distintos tipos de eventos, como vimos, hay crisis cambiarias, que son un tipo de crisis, tenemos crisis bancarias y tenemos crisis de deuda. Y no todas son de la misma gravedad, probablemente una crisis bancaria es mucho más dramática para el país que una crisis cambiaria. Una crisis cambiaria es básicamente una devaluación. Devalúo, se arregla, pasó la cosa y vamos a otro lado. La crisis bancaria es más complicada porque cuando caen los bancos o cuando hay problemas bancarios no hay crédito, y si no hay crédito la economía se estanca y lleva mucho tiempo revertirlo, y lo mismo con la crisis de deuda. Bueno, por un tema de tiempo voy a saltar algunos gráficos y me gustaría ir directamente un poco más a tratar de entender las vulnerabilidades que puede haber, o pensar en las vulnerabilidades que puede haber hoy en la Argentina. Y muy concentrado en temas de deuda y temas bancarios, y después hablaré un poquito de la parte cambiaria. Cuando hablamos de problema de deuda y miramos la Argentina, en general yo diría que Argentina hoy no tiene un problema, que hay ciertos indicadores que dan preocupación en cuanto a liquidez, pero no hay un problema de solvencia. Empecemos con la liquidez y después voy a la solvencia. Cuando uno mira, por ejemplo, deuda de corto plazo, que sería un problema de riesgo que tiene Argentina, hoy la verdad que la deuda de corto plazo como porcentaje del total no es particularmente alta. No, eso fue un problema, por ejemplo, muy serio en Brasil en el 99. En la Argentina hoy yo diría que el problema no pasa por ahí. Tanto medido como porcentaje de reservas como medido como porcentaje de la deuda total. ¿Tiene Argentina algún riesgo de liquidez de corto plazo? La respuesta es sí. El principal riesgo que tiene Argentina hoy en términos de manejo de liquidez de deuda es que Argentina, para refinanciar la deuda, depende casi 60-70% del mercado internacional de capitales. Nosotros tenemos una gran debilidad en la Argentina, y es que no tenemos un mercado local de capitales. Desde que no hay inversores institucionales, o sea, cuando uno va a Perú tiene fondos de pensión, cuando uno va a Chile tiene fondo de pensión, uno va a Uruguay va a ver fondo de pensión, y uno ve todos los países que en estos años han generado fondos de pensión, que es un seguro para refinanciar la deuda y para desarrollar el mercado de capitales. Argentina, con la nacionalización de los fondos de pensión en el año 2008, destruyó esa posibilidad y no se ha podido reconstruir. Argentina necesita urgentemente inversores institucionales que ahorren con una visión de largo plazo, justamente para resolver este tipo de problemas. Cuando uno mira solvencia de Argentina, en ese sentido los números son muy buenos en general. Fundamentalmente miro la última columna que muestra deuda a PBI, esta es la deuda bruta, la deuda neta es más chica. En general Argentina está mucho mejor que gran parte de los países de la región, o igual. Comparemos con Brasil, por ejemplo. Brasil tiene una deuda bruta de 83% del PBI, Argentina de 49%. Brasil tiene un problema, tiene mejor calificación crediticia de Argentina a pesar de eso. O sea, Argentina no tiene un problema serio de que tiene mucha deuda. Tiene un problema mucho más de cómo la renueva y quién se la compra. Pero en términos de vulnerabilidad, yo diría, tiene un problema más de liquidez que de solvencia. En cuanto a la banca, también encontramos, digamos, que hoy Argentina, digamos, tiene un sistema bancario muy sólido. Muy sólido porque tuvimos la crisis del 2001, lo limpió y todavía sigue siendo sólido. Es chiquito, no presta mucho, pero es sólido. ¿Okay? No es un dolor de cabeza para la Argentina. Los ratios de liquidez son buenos.
está bien capitalizado, no hay un descalce de moneda, o sea, no tienen un riesgo de que, digamos, tienen préstamos en pesos y depósitos en dólares, está muy bien regulado, y la cartera irregular o morosa es muy baja. O sea, creo que Argentina pocas veces, en los últimos años, en su historia reciente, 50, 60 años, ha tenido un sistema bancario tan tranquilo, digamos, tan sólido. Está bien chiquito, es cierto, es muy chico, pero, digamos, no presenta riesgos. Y de hecho, cuando uno, por ejemplo, mira lo que ha sido la reciente turbulencia de Argentina, que empieza básicamente a partir de principios de este año, con unas pequeñas devaluaciones del tipo de cambio, que se fue, digamos, acelerando a partir sobre todo de abril y que llevó a, digamos, a una situación muy complicada en mayo. Si uno tuviera que caracterizar ese episodio, este episodio ha sido claramente una corrida cambiaria, una crisis cambiaria, si querés llamarle. Se puede llamar, o sea, ha sido fundamentalmente un tema de que el tipo de cambio empezó a depreciarse y que en general costó mucho frenar esa depreciación del tipo de cambio. ¿Fue una corrida, esta crisis cambiaria le pegó a los bancos? La respuesta es no. Los bancos no hubo corrida, sí hubo a Doña Rosa que se llevó los dólares a la casa, algunos días faltaron dólares en algún banco, pero la verdad que a nivel macroeconómico no se vio una diferencia sustancial en la salida de depósitos de la que había antes. Un poquito más sí, pero la verdad que los bancos en ningún momento tuvieron problema alguno en esta situación. Hubo una crisis de deuda. Argentina estuvo cerca de no pagar su deuda, de tener un default. No. La verdad que la decisión de ir al fondo fue mucho más un tema de precaución, de anticiparte a los problemas. Lo que sí pasó es que el costo de la deuda argentina, digamos, el rendimiento o el costo de la deuda argentina subió, con lo cual el riesgo país subió, pero no es que hubo una sensación de que Argentina estaba de vuelta, como en el 2001, al borde de otro problema de deuda. No estuvimos ni cerca de eso. A pesar de todo, o sea que esta crisis para mí está muy encapsulada. Yo lo tuviera que definir dentro de todas esas crisis, no fue una crisis macrofinanciera, por lo tanto es bastante rápida, la salida puede ser bastante rápida. No le pegó a los bancos, no le pegó a la deuda en términos más de largo plazo, y fue básicamente una crisis cambiaria que se tendrá que corregir hacia adelante. ¿Por qué se fue, digamos, por qué se fue al fondo, digamos? ¿Cuál es la idea del fondo? Yo creo, digamos, que se podría o no se podría haber ido. No era esencial. Como no había un problema tan serio, se podría haber evitado. Creo que la idea de ir al fondo y conseguir financiamiento barato, de alguna forma ayuda, digamos, a despejar el riesgo de que Argentina tiene que ir todos los años al mercado financiero internacional a buscar la plata. Con eso realmente se logró evitar el problema y a un costo muchísimo más bajo, porque la plata que presta el FMI es muchísimo más barata que la plata que Argentina puede conseguir en el mercado, y es una plata, digamos, que está ahí disponible, y con lo cual Argentina puede resolver, yo diría, las necesidades. Va a poder tener por los próximos 2 años una situación financiera, por lo menos en cuanto a financiamiento, muy holgada, sin necesidad del mercado, y eso va a permitir bajar los spreads. Bueno, como todos saben, este es un paquete que se espera que sea muy grande. Es un paquete, un stand-by de acceso elevado, o sea que los montos que puede prestar el fondo son más altos de los que están los paquetes tradicionales, y que no sabemos el monto, pero seguramente va a ser un monto alto al cual el país va a poder acceder. Y el fondo, yo creo que el programa con el fondo va a ayudar también a arreglar algunos problemas en términos de coordinación de política, sobre todo lo que hay entre el Banco Central y Economía, en términos de, digamos, lo que ha sido gradualismo por el lado fiscal y más bien hacer metas muy ambiciosas por el lado monetario. Creo que de alguna forma esto va a seguir y va a ayudar a reducir
la vulnerabilidad externa. O sea, yo creo que en realidad el fondo actuó como un seguro en este caso. Es un seguro de tener financiamiento por los próximos 2 años y creo que en ese sentido ayuda, digamos, a que los riesgos o las vulnerabilidades de Argentina por los próximos 2-3 años van a ser relativamente bajas. Conclusión un poco para cerrar. Digamos, yo, desde el punto de vista, creo que de vulnerabilidades macroeconómicas, creo que la idea central ha sido concentrarme en aquellas que generan los episodios más traumáticos para las economías, que son crisis macroeconómicos o macrofinancieras. Episodios de fuerte caída del PBI, falta de crédito, que puede llevar a default, aumento de pobreza y con costos fiscales muy elevados. ¿Cómo se previenen esas? ¿Cuáles son los...? ¿Se pueden prevenir? Es difícil prevenirlas porque a veces, digamos, los países dejan correr ciertos desequilibrios por más tiempo de lo que sería prudente y muchas veces ese correr de los desequilibrios no termina en una crisis. No siempre se termina en crisis. Con lo cual, digamos, me parece que, digamos, simplemente lo que yo quiero marcar acá es establecer vulnerabilidades. Creo que en la situación argentina actual, digamos, cuando uno mira vulnerabilidades, probablemente la vulnerabilidad no viene por el lado de deuda, la vulnerabilidad no viene por el lado de los bancos o general financiera. La principal vulnerabilidad, que en este episodio fue muy importante, viene por un problema de déficit fiscal y un problema de déficit de la cuenta corriente, fundamentalmente del déficit de la cuenta corriente, y en la medida que Argentina pueda corregir eso, yo creo que de alguna forma este episodio va a quedar atrás. Esperemos digamos, que sea así. En general, las crisis son oportunidades para los países, son oportunidades de tomar medidas correctivas, pero no siempre pasa. Me parece que en este caso, a partir de la crisis cambiaria, Argentina por lo menos va a corregir algunos temas, que es el déficit fiscal, que se lo va a atacar mucho más directamente, y también el tema cambiario. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Ahora tenemos un espacio para poder debatir. Se tocaron, en realidad, frentes muy diversos. Están todos conectados en función a esto que venimos charlando, digamos. Riesgos que se presentan, situaciones que pueden llegar a ocurrir o no, pero sí que ameritan que las podamos charlar y podamos pensar un poco. Cambio climático, los riesgos ante el cambio climático. Todo esto que venías comentando, Alejandro, es algo muy importante, demasiado importante para que dependamos solo de políticas de Estado. Nosotros como individuos, todos nosotros en representación de los lugares en donde trabajamos, las empresas, estamos llamados a pensarlo, a crear estos escenarios, a involucrarnos. Ahora, ¿de qué manera pueden hoy las empresas en la Argentina, y sobre todo los que son quizás las empresas medianas y hasta chicas, que son el gran generador de empleo en el país, agarrar esta bandera y tomar mayor conciencia? A ver, vuelvo a decirte que yo trato de no entrar mucho en la discusión sobre si es cambio climático o no, pero a ver, yo creo que sin duda el hombre influye sobre todo lo que hacemos. Influimos sobre el medio ambiente, influimos sobre el clima. En realidad lo que uno tiene que tratar de hacer es, de toda esta discusión del cambio climático, sacar lo bueno. ¿Sí? Gracias a las enormes inversiones que ha habido en el tema de la discusión del cambio climático, hoy tenemos mejor tecnología LED, ha incrementado la tecnología de generación de energía verde, todos los programas de sustentabilidad no solamente afectan al clima, afectan al medio ambiente, la contaminación, a la polución. O sea, la energía solar no es solamente mejor porque es renovable, es mejor porque no emite gases, porque tiene menos impacto. O sea,
hay toda una... Y yo creo que obviamente la gente a nivel individual tiene que aprovechar eso, tiene que empezar, a ver, además por una cuestión hasta de economías propias, volver a repensar todos los sistemas eléctricos de una casa, todas las alternativas, si uno tiene casas en un campo, una cosa, qué alternativas solares o qué alternativas de disminución de gasto. Nosotros vivimos acá teniendo un desprecio por muchas cosas que consideramos que son, primero, que no estamos contaminados, que no tenemos problemas medioambientales, que todavía tenemos derecho a tener una huella de carbón más alta, y la verdad es que eso puede ser cierto. ¿De qué nos sirve? O sea, yo lo que creo que todo el mundo tiene que tener la convicción de hacer algo al respecto, incluye en la educación de los chicos. Exacto. Siempre doy el mismo ejemplo. Mi papá era el que decía apagar la luz, y nosotros durante años dejamos de decirle eso a los chicos. Tenemos que volver a decirlo. Así sea luz de LED. ¿Sí? Hay que hacer y tener educación en eso. Hay que simplemente divulgarlo. No hay conciencia tampoco del agua. Definitivamente el agua. Antes, acá, el agua en Argentina es casi un regalo. Nosotros tenemos 1/7 del agua del mundo dulce, y la purificación del agua es tan barato que no tiene que lo despreciamos. O sea, realmente eso es una cosa que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque ustedes vieron en el cuadro que yo mostraba que la crisis del agua a nivel mundial es otra, y nosotros acá no sabemos qué hacer con el agua. ¿Sí? La vamos a necesitar en algún momento. Hablabas de pensar un protocolo, de pensar cómo actuar ante determinados escenarios. Casos de empresas a nivel internacional que los tengan, que las hayan trabajado, que puedan servir como inspiración quizá para que las empresas acá en la Argentina comiencen a tomarlo. Sí, a ver, desde ya Marsh es una de las empresas que hace eso. Nosotros trabajamos en todos los temas catastróficos. De hecho, hemos presentado un plan específicamente para un tema climático, para el agro. Nosotros trabajamos en eso, Marsh trabaja muchísimo, hay muchísimas entidades multilaterales. O sea, a veces hay que olvidarse de que nombres como el BID, como la IFC, son solamente entidades de préstamo. Tienen equipos que tienen desarrollos que son increíbles, que obviamente están mirando la parte financiera. Están los fondos sustentables, los fondos verdes, que miran la parte de, pero son sobre proyectos y sobre alternativas que son realmente maravillosas e increíbles. Vuelvo a decir, el tema de las obras que tenemos que hacer, pero la realidad es que hay mucho para hacer. Lo que pasa es que el tema de decir no hay financiación realmente no es una alternativa. Por eso, hay muchísima gente trabajando en esto, y yo creo que habría que escucharlo un poquito más. Hablabas también de la norma de protección de datos europea. Digo, ¿cómo afectó a las empresas argentinas que no tenían conocimiento o que no seguían un poco el día a día? Yo creo que todavía no los afectó, pero esta va a ser una norma, como dicen en Europa, que va a venir con dientes. O sea, ahora están buscando a alguien para pegarle, para mostrarle que la están tomando en serio. Y la multa que le pueden aplicar es hasta el 4% de los ingresos de una empresa. O sea, son límites altos. Y insisto, obviamente van a buscar primero empresas europeas. Quieren encontrar un chivo expiatorio, un ejemplo, un modelo de ejemplo, viene con dientes, van a buscar a alguien que no esté y que tenga una filtración, le van a pegar muy, muy duro. Y si encuentran alguna empresa, particularmente después van a empezar a buscar empresas fuera de Europa, para mostrarles que a ellas también están sujetas a esta norma por tener datos de ciudadanos europeos. Y van a buscarlo. Entonces, la verdad que yo creo que en Argentina no estamos nada preparados. O sea, verdaderamente no sé cuántas empresas hoy en Argentina pueden decir válidamente que están en condiciones de cumplir con las normas de protección de datos europeos. Las debe haber, no digo que no, pero no creo que probablemente muy pocas. Miguel, vos mencionabas situaciones de crisis que se vivieron a nivel internacional, más allá de la nuestra, que creo que en el auditorio todos recordamos. En México nosotros luego vivimos el efecto tequila, vivimos el efecto caipirinha por la crisis de Brasil, vivimos el efecto vodka por Rusia. Y hablabas de situaciones de vulnerabilidad, cuando hay distintos factores que están combinados. Hoy, a nivel internacional, ¿vos detectás determinadas vulnerabilidades que potencialmente podrían llegar a ejercer algún efecto sobre nuestra economía?
Bueno, el mundo tiene vulnerabilidades, no hay duda. A nivel financiero, primero, yo creo que el tema que viene más obvio es las tasas de interés de Estados Unidos. Digamos, el mundo está inundado de liquidez. O sea, como resultado de la crisis del 2008 de Lehman, los bancos hicieron lo que se llama la expansión cuantitativa, y tanto en Europa como en Estados Unidos como en Japón tenemos una emisión monetaria como nunca se vio en la historia. Hay muchos euros, muchos dólares, muchos yenes, que en algún momento hay que hay que recoger el barrilete, digamos. Ese proceso de recoger el barrilete, así como fue muy expansivo emitir, puede ser riesgoso la contracción. Principal riesgo es suba de tasas de interés, y principalmente hoy en Estados Unidos, porque es el país que se está recuperando más rápido. Yo diría que ese es un riesgo claro. Segundo riesgo que se ve es, desde el punto de vista digamos, financiero, yo creo que es el euro. El euro está, digamos, hackeado, digamos. Hasta ahora el único país que salió el Brexit, que fue de la comunidad, fue Gran Bretaña, Inglaterra, pero ellos ya tenían su propia moneda. A Grecia, digamos, Grecia es un país que está fundido, quebrado, y no se ha ido de la Unión Europea porque, digamos, le han inyectado una cantidad de plata tremenda. Pero ¿qué pasa si ahora viene Italia? Que ya es un país ya de otro tamaño, es de los fundadores, que siempre ha tenido mucha deuda, siempre ha sido vulnerable. España está en una situación difícil de predecir, no solamente por los cambios que ha habido, pero hay cambios políticos importantes, la Cataluña. Yo creo que ese tipo de amenazas están en todos lados, y entre los países emergentes yo creo que hoy tenemos riesgos que van tal vez un poquito más políticos que puramente financieros. Pero para el caso argentino tenemos México y Brasil, que son son los dos países más grandes de América Latina, los dos en procesos políticos muy complicados y que es difícil de ver cómo terminan, y eso le puede pegar tanto al costo de la deuda de Argentina como ponerle mucha más presión a la depreciación del peso, que de hecho lo venimos viendo en estos días, porque el real se está despreciando, el peso mexicano se va depreciando, y en la medida que estas monedas se deprecian, obviamente que le ponen presión a Argentina también para depreciar. ¿Encontró un techo el peso o crees que va a seguir? No sabemos. Si subiera eso, es la pregunta del millón. Otra vida. Lo que sí no vendería seguro a ese precio a 25. No, yo creo que, digamos, las presiones siguen. Argentina claramente necesitaba una depreciación del tipo de cambio. Probablemente el peso, si uno lo mira con una visión de mediano plazo, un peso a lo que es hoy 25, que no va a ser 25 de diciembre, ¿no? A lo que es hoy 25 pesos, me parece que es un valor razonable. Pero lo que es muy difícil predecir de vuelta en esto es que muchas veces la moneda, uno puede decir, bueno, 25 es un valor de equilibrio razonable, bla, 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 pero en el corto plazo pueden ir o para arriba o para abajo. Así que no sé si es el techo. ¿Cómo un poco por la historia argentina hay como una fascinación por mirar siempre el corto plazo y no poder salir tanto a mirar y analizar el mediano y el largo plazo, vinculándolo justamente a esto de los riesgos emergentes que están? ¿Cómo podemos desde el nivel más económico poder tomar esa distancia y analizar lo que viene? Lo que pasa, viste, cuando vos tenés un incendio, la verdad que la principal preocupación es apagar el fuego, ¿viste? Después si el techo, si el cuadro está colgado lindo, parejo, si la pared está fuerte, eso viene para la segunda etapa, digamos. La pregunta es por qué Argentina no puede salir de las crisis, digamos. ¿Por qué siempre tiene que haber otra? Voy a hacer un poco de autobombo acá. Yo escribí un libro sobre las crisis económicas argentinas, que mira básicamente las crisis que empiezan alrededor de los años 50 hasta la crisis del 2001, como la última crisis grande que tuvo la Argentina. Y la pregunta es por qué se repiten, y la verdad es que no hay una causa única. Uno podría decir que es el déficit fiscal, pero no es solamente el déficit fiscal, porque ha habido crisis con déficit fiscal relativamente chico.
Uno a veces piensa que es el tema de la deuda, que no tenemos un mercado de capitales grande, a veces el tipo del manejo cambiario. Y la verdad es que generalmente todas las crisis en Argentina empiezan, no sé, con alguna devaluación, con alguna presión cambiaria. Y entonces, ¿qué pasa? Cada vez que el tipo de cambio se mueve, todo el mundo se pone nervioso y me llama mi tía, che, hay otra crisis. Porque la verdad que es que, entonces, cuando uno dice, necesito ajustar el tipo de cambio para que la economía empiece, digamos, para que los precios relativos anden bien, para que Argentina sea competitiva, pero cada vez que empieza a moverse el tipo de cambio, sube la inflación, la gente se preocupa, inestabilidad financiera, y es como que es difícil corregirlo. Yo creo que nuestra historia nos juega en contra. Y es un tema que nos va a llevar mucho tiempo corregirlo. Yo creo que Argentina, objetivamente hoy, es un país, en términos de vulnerabilidades, mucho más baja de lo que tuvo muchas veces en su historia. Pero el tipo de cambio se mueve y todos nos ponemos nerviosos. Ese es el problema. Ciertamente. También ciertamente, como mencionó Alejandro, tuvimos una sequía de 5 años. Sí. Sí, igual, a ver, también tengamos en cuenta, en general en términos económicos, en todo el mundo se mira mucho el corto plazo, porque hay mucha menos previsibilidad hacia el futuro en términos económicos, a partir de cambios muy importantes que no los ven venir, o que no se ven venir. Ya, Brexit fue un error de lectura de información. La presidencia de Trump fue un error de lectura muchísimas personas y que no tenían siquiera el concepto de que podría llegar a pasar. El inversor de Wall Street, las empresas corporativas muchas veces están mirando el próximo trimestre. Es una reacción rápida porque los planes de largo plazo son cada día un poquito más, digamos, conceptuales, y el corto plazo le está rigiendo mucho. Pero, obviamente, después cuando empiezas a combinar cosas, tenés estos factores. Un factor, el tema de la pérdida del campo, la sequía, a principio de año, generando un impacto directo en ingresos que debería haber habido de dólares, en cosas que no se compraron, en consumo que no ocurrieron. Digamos, no se cortó la cadena de pagos ahí, pero claramente hay un riesgo de corte de cadena de pagos. Entonces, cuando uno mira eso, obviamente que contribuyó varias cosas, pero un punto, 8.000 millones estiman, 8.000 millones de dólares estiman de pérdida. Esos son dólares que además son exportables, o sea, estamos hablando de ingresos de dinero del exterior, que era una de las cosas en las cuales tenían alguna previsión, que no solamente no ingresaron, sino que además es el momento donde el Estado debería tratar de hacer algo para ayudar al campo, debería estar gastando más, que es un problema del problema del Estado. Cuando más se está sufriendo es cuando más debe poner, o debería poner al menos. Pero cuando no lo tiene, no lo tiene. Claramente. Bueno, creo que ya estamos llegando al momento de cierre. Tocamos ejes bastante amplios, dinámicos y dan para mucho más. Así que bueno, les agradezco muchísimo por esta oportunidad, por acompañarnos, y seguimos con el siguiente bloque. Perfecto. Gracias, Laura.